Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video hablaremos qué son las enzimas y cuál es su función de las enzimas. Mi nombre es Daniel López y mi compañera es Sara García. Las enzimas son las moléculas más interesantes que podemos encontrar no solo en nuestro cuerpo, sino en todos los seres vivos. Entender cómo funcionan las enzimas es un poco extenso porque andan cambiando muchos aspectos desde la medicina y la industria alimenticia. Un pequeño resumen de qué son las enzimas. Las enzimas son proteínas encargadas de catalizar reacciones en los seres vivos. Es decir, las enzimas tienen todas las características de un catalizador común, que son dos características de la enzima. Aumenta la velocidad de la reacción. Cuando decimos aumenta, de verdad aumenta millones de veces mucho más rápido. Un ejemplo claro es cuando queremos hacer un pan para 8 millones de personas y por cada pan nos tardamos un aproximado de 30 segundos de hacerlo. Nos tomaríamos más de 7.600 años de prepararlo, pero si tenemos la enzima promedio probablemente nos tardaríamos unos 7 segundos aproximadamente. La segunda característica no se ve afectada durante las reacciones, es decir, puede catalizar muchas veces la misma reacción. Es por eso que las enzimas se pueden reutilizar y no se necesita tener una gran cantidad de enzimas para llevar a cabo las reacciones biológicas. Primero aclararemos un concepto. En biología molecular se conoce como un sustrato a la sustancia que se transforma por una enzima. O sea, el trabajo de una enzima es convertir un sustrato en un producto distinto de manera rápida. Estructura tridimensional única, es decir, no hay dos proteínas de la misma forma. Un claro ejemplo es cuando tenemos un candado, ya que cada cerradura tiene una forma diferente para abrirse, cada una necesita una llave distinta. Este es el principal básico de por qué las enzimas son tan específicas. Para que ocurra la reacción, el sustrato debe de encontrarse con su enzima correspondiente y además debe interaccionar en un lugar en específico conocido como sitio activo. Sin embargo, en algunos casos la enzima puede modificar un poco su estructura para acoplarse mejor al sustrato. Digamos que gracias a este cambio de forma que se conoce como encaje inducido, la enzima puede tomar el sustrato con mayor fuerza. Hasta este punto que se tiene al sustrato en el sitio activo bien acoplado, se lleva a cabo la reacción y una vez formado el producto, este no se siente cómodo en la enzima. Entonces es liberado mientras la enzima regresa a su forma original, lista para recibir otro sustrato. Algo importante que debemos resaltar de este funcionamiento es que depende totalmente de la estructura tridimensional de las enzimas. Entonces, es lógico pensar que cualquier factor que me afecta la estructura de la enzima me va a afectar su funcionamiento. Y dos factores muy comunes que sabemos que afectan la estructura de la proteína son la temperatura y el pH. Como por ejemplo, si usáramos una enzima común del cuerpo humano para experimento, tendríamos que aumentar la temperatura de la reacción hasta 37 grados centígrados para que la enzima funcione de manera óptima, como si fuera su rendimiento al 100%. Pero si nos pasamos de esa temperatura y la calentamos de más, su rendimiento iría disminuyendo gradualmente, incluso hasta dejar de funcionar simplemente, porque con un exceso de temperatura la enzima podría perder su forma y con eso ya no puede interactuar
con el sustrato. Sin embargo, estos no son los únicos factores que intervienen en el funcionamiento de las enzimas. Muchas de ellas dependen de otras moléculas para trabajar correctamente. Estas sustancias que usualmente les decimos cofactores pueden ser iones como el magnesio, el zinc, entre otros, o pueden ser pequeñas moléculas orgánicas que llamamos coenzimas. Por ejemplo, muchos derivados de la vitamina A son coenzimas. Hay algunos cofactores y coenzimas que se unen al sitio activo y otros se unen a un lugar distinto de la enzima, conocido como el sitio holostérico. Sin embargo, independientemente de donde se unan, básicamente su trabajo es el mismo: unirse a la enzima para activar y que puedan llevar a cabo su función. Así como hay sustancias que activan a las enzimas, hay otras que las pueden desactivar, solo que a estas los conocemos como inhibidores, que usualmente los clasificamos en dos tipos. Uno se conoce como inhibidores competitivos, los cuales se unen al sitio activo. En general, son sustratos que se parecen mucho al sustrato y justamente compiten contra él por el sitio activo. La diferencia es que un inhibidor se queda ahí sin transformarse, entonces simplemente deja a la enzima fuera de su funcionamiento. En cambio, los inhibidores de competitivos se unen a un lugar diferente, como podría ser el sitio holostérico. Y cuando se unen a este, en la mayoría de las ocasiones cambia la estructura de la enzima y esto ya no le permite aceptar al sustrato. Tener cofactores e inhibidores le otorga a la enzima una útil característica que les permite ser los catalizadores ideales para los seres vivos. Y eso es que las enzimas pueden ser reguladas. Básicamente así funcionan todos los seres vivos y de hecho prácticamente es el mismo principio para muchos medicamentos y también para algunos venenos. Como por ejemplo, seguramente has escuchado hablar del cianuro. Este potente veneno en realidad simplemente es un inhibidor. En la mayoría de nuestras células hay una enzima llamada citocromo oxidasa, la cual es muy importante para el proceso de respiración celular, es decir, el proceso por el cual se utiliza el oxígeno que respiramos para producir energía química, o sea, moléculas de ATP. Bueno, esta enzima utiliza iones fierro como cofactores, entonces cuando el cianuro entra en las células, este se puede unir a los iones fierro e inhibir el funcionamiento de la enzima. Prácticamente la intoxicación por cianuro es como ahogarse a nivel celular. Las células ya no pueden usar el oxígeno, ya no pueden producir energía, pues mueren. Un triste final, lo sé, pero espero con esto haya quedado claro cómo funcionan las enzimas y lo interesante que puede llegar a ser. Muchas gracias.